Bien, continuamos en la revista 110 y vamos a ver, antes de pasar con nuestro invitado, el doctor César Amadeo Peralta, vamos a ver algunas informaciones del día de hoy. Como de costumbre, vamos a decir que en el resumen del COVID-19 de las 7 de la mañana del día de hoy, tenemos que ya hay 5.845 pruebas realizadas. Muestras por primera vez 4.157. Nuevos contagios 508, casos activos 35.000, la tasa de positividad 12% y la de las últimas 4 semanas en 11.72. Las muertes se mantienen en 2 y en 5 documentadas. Es bueno decirle a los amigos que hay que mantenerse atentos a lo que son las cifras y de dónde se sacan este tipo de estadísticas. En el día de ayer decíamos que en la economía la gente está hablando por titulares y diciendo, lee un titular y emite un juicio sobre eso. Con el tema de los reportes del COVID, las estadísticas diarias se sacan con relación a algo. Se sacan con, es una muestra que te da un porcentaje estimado de lo que está ocurriendo. Cuando ustedes ven en algunos casos que sube la estadística de, por ejemplo, la tasa de positividad, que uno se alarma. Yo ayer me alarmé cuando leí 32%. Señores, miren, las pruebas ¿de dónde se saca la tasa de positividad? Se saca de las pruebas realizadas. ¿Qué pasó con las pruebas? Ustedes saben que las pruebas de PCR se han controlado. Ya usted no puede ir a hacerse una prueba de PCR cuando usted quiera. Entonces, ¿a quién se le está haciendo prueba de PCR? A quienes están con síntomas. Entonces, ahora, para que tengan una idea, solo se está haciendo como un 30% de la cantidad de pruebas diarias que se hacía antes de PCR, que es la estadística que se toma. Pero ¿a quién se le está haciendo? A los que están enfermos y a los que tienen síntomas. Por lo que ustedes van a ver que la tasa de positividad sube, pero es porque con relación a esto. Ya ustedes lo ven que lo ajustan. Lo mismo, no nos podemos llevar por el reporte, por lo que dice la gente cuando llega a una clínica y que estamos llenos, que no tenemos cama y eso. Nosotros tenemos, así como les leímos antes de ayer, miren, por ejemplo, en el Cibao, Unión Médica, Corominas, Homs, Materno Infantil, esto es una combinación de los centros que ven COVID. Hay 277 camas disponibles para COVID, de las cuales al día de ayer habían 152 camas disponibles, por lo que habían 40% de camas ocupadas. En el caso de Santo Domingo, del Distrito Nacional, hay 183 camas de COVID disponibles y 92 estaban ocupadas y 91 disponibles, 50%. ¿Estamos claros, sí, verdad? Se puede dar el caso de que una clínica en un día tenga más porcentaje de camas. Ahora, de las camas públicas y privadas disponibles, ahí están por día las personas que están. Entonces, no tenemos problemas con el tema ni de la cantidad de camas, ni nos preocupa en este momento si hay un poco más de positividad, pero la razón principal es que se ve mucho más, se percibe mucho más cuando
uno evalúa que las pruebas que se están tomando solo son a gente que ya tienen síntomas, porque cambió, y las pruebas de antígenos no se utilizan para la estadística de la tasa de positividad. Por otro lado, hay que decir que hoy ingresan a la República Dominicana 2 millones de vacunas nuevas. 2 millones de vacunas que salieron ayer de la China, de la empresa Sinovac, gracias a Dios y a los chinos, porque todavía estamos esperando las vacunas de AstraZeneca y de los otros. Hemos podido cumplir con el proceso de vacunación. Señores, 2 millones de vacunas significan 1 millón de dominicanos vacunados. Así de sencillo. Si nos llegan 2 millones más en un mes, hablamos de que esos son 2 millones de dominicanos. Le damos esta muestra, 2 millones a 2 millones de gente, y le damos los 2 millones más en 21 días. Si no la tienen segura, con eso vacunan 1 millón de dominicanos. Si le quitamos los que ya se han vacunado, si le quitamos los menores de 18 años, vamos bien. ¿Qué me preocupa? Me preocupa la cantidad de gente que todavía no se quiere vacunar. Y me preocupa la cantidad de gente que tiene desinformación sobre todo el proceso de las edades y de los ciclos de cuando le toca vacunarse. Nosotros personalmente le preguntamos a todo el mundo y tú te das cuenta que mucha gente, primero, o se hacen el pendejo y dicen, ay, pero están vacunando lo de 65. No, tenemos una semana vacunando lo de 50. Sí. Pero por otro lado se están vacunando los sectores, los periodistas, los médicos, los profesores, y usted no tiene que tener edad para eso. Ahora, cuando no se quiere, no se quiere. Otro tema es que sí hay que trabajar, y en eso tenemos que trabajar todos, con la información con respecto a que le llegue a la gente de dónde y cuándo poderse vacunar, porque hay mucha gente que no está todo el día en esto y que realmente no le interesa. Entonces, no, la vida, como que se la van a llevar a su casa. Ponga un poquito de su parte y hasta búsquesela un poquito. Mira, esa portal de Vacuna TRD le pone bastante fácil a la gente el poder ubicar el centro de vacunación más cercano, que inclusive más cerca de lo que usted puede imaginarse, porque hasta en las plazas comerciales, para su elección, póngalo en su itinerario. Dios, ¿tú quieres ver? Busca la cantidad de gente que visitan esa página y tú te das cuenta que ni siquiera cualquier persona así, comparado con cualquier página de esa de vagabundería que suben todos los días. Y yo, en estos días, por ejemplo, yo me puse la primera dosis. Y cuando yo le dije a una persona dónde yo me la puse, dice, pero yo no sabía que ahí la estaban poniendo en una plaza comercial, qué sé yo, a 600 pesos, a 600 metros de donde vive cualquier persona, y después hasta por casualidad usted se le puede encontrar un centro de vacunación en una plaza comercial de esas que tanta gente visita por lo menos 1 o 2 veces por semana porque tienen supermercado o tiendas. Eso no creo que no tiene precedente. Señores, por otro lado, vimos una información por ahí de que ya en el Congreso está lo de el convertir el Instituto Nacional de la Vivienda en el Ministerio de la Vivienda. Qué bueno, eso, yo creo que eso termina uno de los ciclos que se ha ofertado con relación a la organización nueva del gobierno dominicano y resuelve un tema. También hay que reconocer al Banco de Reservas de la República Dominicana que por primera vez ha ingresado entre los 50 bancos más grandes de América Latina. El Banco de Reserva de la República Dominicana ingresó al exclusivo círculo de los 50 bancos más grandes por activos de
América Latina y el Caribe en el 2021. Por primera vez lo alcanzó una institución financiera dominicana. Felicitamos al Banco de Reservas de la República Dominicana y a su incumbente, que están haciendo todo para poder garantizar que el crecimiento y la estabilidad de todos los dominicanos. Así también hay que ir diciendo las cosas que van bien. Vemos en la prensa de hoy que la Dirección de Ética, ¿verdad? Ética gubernamental, Sí. le ha dado 100 puntos en todo lo que tiene que ver con los procesos que realizan las instituciones a el INAPA, y que es raro en ese tipo de institución, y al SENASA. Estas instituciones han recibido 100 puntos en todo lo que tienen que ver con los procesos de ética, controles, transparencias otorgados por esta dirección, ¿verdad? Que dirige doña Milagro Ortiz Bosch. Es bueno y hay que reconocer cuando las cosas funcionan y funcionan bien. ¿Por qué? Porque son lo que nosotros queremos que los demás imiten. Y estos procesos de reconocimiento le dan a los servidores públicos la capacidad, las ganas, se empoderan para poder continuar haciendo este tipo de trabajo que no es nada fácil. Hacer las cosas bien de forma transparente, por lo que hay que reconocer al Instituto Nacional de Aguas Potables, ¿verdad? y Alcantarillados, al INAPA y al SENASA, que han ingresado a esta lista con 100 puntos en lo que tiene que ver de este proceso de ética y transparencia. También el proceso que lleva a cabo la Dirección de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, que han superado en un momento tan difícil todo lo que tiene que ver con los niveles de recaudación estimados para este primer trimestre. Aduanas reportó 30% más de los ingresos y impuestos internos, con dos procesos tan, vamos a decir, difíciles que lleva, o tres procesos, porque hay problemas en la economía. Las fechas del pago de los impuestos y de la Dirección General de Impuestos Internos son estas las más difíciles, al final de marzo y al final de abril. Y el proceso de la ley 4701, que es, la ley de sincerización de patrimonio, que está en este momento en vigencia en República Dominicana, y uno tiene, creo que 4620, es la ley que vence ahora hasta el 18 de mayo para usted poderse acoger. Esto está generando una gran cantidad de recursos y hay que destacar que los procesos en la Dirección General de Impuestos Internos y de Aduanas se mantienen ágiles y tratando de que los dominicanos puedan, dentro de lo posible, hacer cumplir todos estos compromisos de acuerdo a lo que han recibido y los compromisos que tienen que pagar. Hay que reconocer esto. Por último, creo, Carlos, que el defensor del pueblo ya pasó los diputados y va hoy o mañana para el Senado. Hay que terminar de decidir esto. Todos no son los códigos, ¿verdad? Sí. Hay que terminar, salimos de la Cámara de Cuentas, vamos a salir el defensor del pueblo. Sí. Y ya que terminemos con esto para uno poder, si nos vamos a la ley, habría que preguntarle a nuestro invitado, a la ley, yo creo que eso está vencido ya, eso ya había 26 días para haberlo seleccionado. Ya que lo manden al Senado y sepan lo que van a hacer, que dejen las discusiones políticas, que quien tiene que ir ahí no es un político. Claro. Y vamos resolviendo el problema. Parece como que a veces se concentran demasiado en un tema y se olvidan de los otros. Es así. Vamos a continuar y vamos a darle la bienvenida al licenciado César Amadeo Peralta, quien es abogado penalista
de República Dominicana y amigo de este programa. Bienvenido, licenciado. Sí, buen día para todos. Bien. Usted no se ha tomado últimamente ninguna bebida adulterada, ningún clerengo. Está haciendo su prueba en los freezer. Pero Lo puedo atribuir a lo mejor a una bendición, pero yo tengo muchos años que no bebo. Doctor, sí. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista que usted entiende que se puede hacer para controlar este tipo de actividad? La actividad del alcohol adulterado hay que reforzar la persecución contra ese delito o contra ese crimen. Y la manera de perseguirlo es que desde los estamentos del gobierno se le dé seguimiento de manera territorial a que esa persecución no encubra a nadie. ¿Y a qué me refiero? Aquí hay centros de adulteración que han dejado sorprendido al país. Cuando usted ve que en el municipio de San Luis, si mal no recuerdo, se intervino una destilería, o sea, una fábrica clandestina de alcohol adulterado. O sea, ¿a dónde iba a parar esa bebida? Usted puede tener por seguro que a muchos centros comerciales o centros de bebidas, restaurantes, bares, discotecas, en donde hay mucha gente que a veces hasta le dan el primer trago bueno, se emociona y cuando sigue pidiendo, entonces ya es del malo. Para reforzar todo ese tipo de medidas y de persecución del alcohol adulterado, las autoridades también deben tener cierta educación en materia jurídica sobre qué están persiguiendo. ¿Y por qué se lo digo? Es para que sepan que el Código Penal, o sea, en el artículo 301 y en el 302, le garantizan 30 años de prisión para una persona que venda alcohol adulterado y que ese alcohol le cause algún daño, aún no le cause la muerte a un individuo, pero si le causa la muerte, los 30 años son seguros. Pero también cuando me refiero a educación en materia de persecución, cuando un cabo de la policía o del ejército en Dajabón o en Pedernales o en algún centro fronterizo no maneja que el acápite 11 de la ley 155-17 sobre lavado de activos establece que la venta de bebidas, medicamentos y alimentos adulterados constituye violación a la ley de lavado de activos y que el que viola la ley de lavado de activos califica para 20 años de prisión. Eso se trata de educación para el militar y el policía y el miembro del Ministerio Público que ha de perseguir el delito. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque he estado notando que se han hecho algunos operativos, se han desmantelado algunos centros de ensamblaje de bebidas, inclusive he visto cómo han incautado máquinas para sellar la tapa. Ajá. Pero siempre me quedo pensando, ¿dónde están los autores? O sea, los que manejan esas fábricas no son simples haitianos, como a veces se ha presentado en algunos sitios. Entonces, si hay voluntad, y esa voluntad tiene que nacer desde la Procuraduría Especializada en Persecución de Crímenes y Delitos contra la Salud, pero también el propio Ministerio de Salud Pública, inmediatamente envíen a prisión 5 o 10 personas por la venta de alcohol adulterado, es posible que los otros cojan un poco de juicio. Pero si van a agarrar preso a empleaditos y a los dueños de esa destilería no le pasa nada, o sea, vamos a seguir en el mismo relajo. El caso que te mencioné en San Luis, cuando ustedes ven que no han presentado al día de hoy al propietario de esa fábrica, de esa empresa, o de la tierra o de lo que sea. Es un negocio demasiado grande para permanecer clandestino. Pero tenía 100 tanques, como de los tanques de o sea, en de un barrio, Tinaco. por ejemplo, 50 personas de un barrio tienen que darse cuenta de qué es lo que se hace ahí y nadie decía nada, entonces. Exacto, entonces a lo mejor es que daban la comisión en especie. ¿Verdad? Posiblemente, pero entonces a alguien no se la dieron que por lo menos se descubrió. Ahora, ¿qué sucede?
Cuando no hay una persecución real y efectiva por parte de las autoridades para darle bastante duro a ese crimen organizado, van a seguir todas esas fabriquitas y van a seguir los muertos. Cuando yo, por ejemplo, preparé un tuit diciendo a los dueños de colmados, supermercados, bares, restaurantes y discotecas en la República Dominicana que tengan pendiente que si un borracho o una persona muere, la pena a imponer será una pena de 30 años. Yo lo hice de manera preventiva para que los propietarios de esos establecimientos sepan a qué se atienen y para si tenían bebidas adulteradas, como seguro que las tenían, que la saquen, que la boten, que la desaparezcan. Pero se lo hice a una advertencia porque me llamó la atención el cómo al momento en que yo puse ese tuit, ya iban cerca de 100 personas fallecidas por venta de alcohol adulterado. A veces uno tiene que decirlo hasta de manera jocosa. Hay pueblos, sobre todo a todo el que sea de los campos, en donde todo eso borrachito y todo eso alcohólico han desaparecido, pero que lo ha matado el alcohol adulterado porque son personas que solamente tienen acceso a Brugalitas, a Capicúa, o sea, mientras más barata la bebida, porque ya son alcohólicos y todos han desaparecido. Y la idea no es que desaparezcan, sino que eso puede hacerle daño a mucha gente. Claro. Yo vi un video recientemente donde 6 o 7 jóvenes, no recuerdo si fue en Tenares, estaban bebiendo también y resultó ser una bebida adulterada y los 7 cayeron. Sí. Bueno, mire, la parte del delito de bebida adulterada que la hace caer en lavado de activos es lo que tiene que ver con evasión fiscal por bebida clandestina. No, en el acápite 11 de la ley sobre lavado de activos, la venta de bebidas adulteradas ya es un delito precedente, sobre todo cuando el infractor se beneficia económicamente del dinero producto de esa bebida. Entonces, la fábrica que presentaron en este momento, o sea, ahí no solamente se fabrica, se comercializa, porque esa es la idea. A medida que ese alcohol anda caminando... No, y sobre todo, doctor, que cualquier actividad, cualquier dinero que produce una actividad ilícita es lavado de activos, ¿verdad? Exacto, entonces, cuando yo a veces te vuelvo hacia atrás a decirte la parte educacional en materia jurídica para los miembros de la policía, del ejército y todas las autoridades, es porque muchas veces no saben ni lo que están buscando, pero todavía encuentran las evidencias y simplemente la botan, la desparraman, no pasa nada. Cuando un militar tiene educación en materia forense, por ejemplo, para perseguir ese delito, no puede botar toda la bebida, o sea, no pueden desparramarla. Tienen que levantar un acta de incautación de en qué condiciones se encontraron la bebida, en un recipiente azul, con una tapa negra, con un letrero tal, en la propiedad de fulano de tal, para poderle imputar al momento de pedirle medida de coerción a una persona de que ese alcohol adulterado le pertenece a él o lo vincula a él. Ayer estaba aquí el ex fiscal Hernández Peguero y nos hablaba precisamente sobre lo que es la necesidad de crear un cuerpo especializado de policía especializado en lo que es asuntos de investigación e instrumentación correcta de un expediente mediante un correcto levantamiento de pruebas. Entonces, la policía actual, que tanto se pide reformar, tiene la capacidad para hacer ese levantamiento técnico y hasta cierto punto científico para sustentar un expediente contra una persona que comete un delito como ese de la adulteración de bebidas. Yo te puedo decir que la capacidad va a estar vinculada con que el adoctrinamiento, el entrenamiento y la educación constante sean parte fundamental de las actuaciones policiales, pero también militares. ¿Por qué también te lo digo? A la fecha de hoy, yo te puedo decir que hay
miembros de la Policía Nacional que realizan actuaciones que cuando uno ve el acta de arresto, hasta el acta de fragancia, o sea, uno se pone la mano en la cabeza y dice, Dios mío, perdona, los que no saben lo que hacen. ¿Por qué me refiero? La semana pasada, la Policía Nacional andaba persiguiendo a una persona que tenía 7 años prófugo de la justicia. Cuando la persona figura en todo el sistema con una dirección, pero cuando la policía lo agarra mediante una vigilancia, lo agarra muy distante de esa dirección que esa persona reportaba. Y cuando lo agarran, pero a 50 kilómetros de ahí, el policía cuando levanta el acta dice que fue arrestado en la dirección que el delincuente establecía, a 50 kilómetros de distancia. Entonces, cuando se va a presentar la medida de coerción y se le motiva al juez el que esa persona tiene 7 años prófuga, que no hay manera de localizarlo, el juez hace así, dice, pero dice el acta de arresto que él fue apresado en su misma casa. O sea, todo el mundo nos sorprendimos diciendo, bueno, yo me di cuenta casi de manera inmediata, pero ya no había manera de rehacer esa acta de arresto. Y eso se lo digo a modo referencial. O sea, un miembro de la Policía Nacional que ejerza actuaciones de derecho para preparar un expediente debe tener un entrenamiento que comience hasta con saber a qué se refieren los formularios de entrega voluntaria, de allanamiento, de arresto, de flagrancia, conocerlo, pero también llenarlo, porque ahí es el inicio para que ingrese al sistema judicial y cómo un imputado puede beneficiarse o puede salirse con la suya. Inmediatamente un policía, por ejemplo, que no sepa nada de derecho, como anteriormente sucedía más frecuente, ahora está sucediendo menos, pero sigue sucediendo. Un policía, por ejemplo, analfabeto, o vamos a ayudarlo, a lo mejor es bachiller, pero no sabe de derecho de cómo instrumentar un expediente. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Si usted agarra a una persona con un pasaporte falso intentando salir del país en el aeropuerto, cuando la persona llega a la fiscalía, mire, es obligatorio que ante la mayor diligencia que se pueda hacer, que ese expediente llegue con una certificación de la Dirección General de Pasaportes estableciendo que el pasaporte que le ocuparon a fulano de tal en el aeropuerto de las Américas el día tal es un pasaporte falso. Y es falso porque no se corresponde la firma del director en ese momento, no se corresponden con la tipología caligráfica. Pero hasta desde que levantan el acta de arresto en el aeropuerto, que determinaron que el pasaporte era falso, ahí mismo comienza a que eso debe estar clarificado. Si eso se hiciera así, si esa educación en materia jurídica se hiciera a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, hay muchas situaciones del crimen que tuvieran una sanción ante la justicia. Cuando usted le envía al juez, por ponerle el ejemplo, al juez que ha de conocer una medida de coerción de una persona que llegó con un pasaporte que la policía dice que es falso, pero solamente mandan el pasaporte al imputado, el juez está en el deber, en el derecho y en la obligación de preguntarle al Ministerio Público, ¿y cómo establecemos que este pasaporte es falso? No, pero no solamente eso, doctor, hay casos que a nosotros nos llegó uno de que tuvieron que soltar a uno porque el pasaporte lo instrumentaron como que era falso y no era falso. Era un pasaporte original de alguien que le cambiaron la foto. Oye bien, eso no es un pasaporte falso, eso es un pasaporte falsificado, adulterado, pero el pasaporte no era falso y está descargado. Exacto. El Código Penal, por ejemplo, en el artículo 147, 148, 149, 150 y 151 del Código Penal establece diferentes modalidades de falsificaciones y por vía de consecuencia tienen diferentes penas. Ahí nace la importancia de saber instrumentar bien un expediente, por sencillo que sea desde que inicia.
Si el ejemplo al que te refieres, la Dirección General de Pasaportes establece que ese pasaporte, aunque se encuentra registrado en el sistema, pero se encuentra alterado en cuanto a la fotografía que no le pertenece a su dueño, ahí le está encamisando al juez a que tiene que imponer una medida de coerción, porque es una institución del Estado que está estableciendo que el pasaporte está adulterado. Bien, doctor, tenemos muchos temas y vamos a ver. Usted habló de las penas, de las sanciones, y en esta semana discutimos mucho el anteproyecto del Código Penal, donde se habló de los 3 años que contempla como pena el delito de corrupción, si así se llama. Entonces, luego que el proyecto original tenía 4 años, hasta 6 años, que no nos preocupemos porque las pruebas se suman, el cúmulo de pruebas en el código, pero que lo pueden decir que no es así. ¿Cuál es su opinión primero, de la exclusión de las 3 causales y de manejarlo como un proyecto aparte, el tema para poder lograr la aprobación del Código Penal, y de esos puntos que han sido cuestionados, sobre todo el tema de cuál es la pena en el caso del delito de corrupción? Con el tema de la aprobación del Código Penal y las causales, yo he sido uno de los abogados abanderados de que el Código Penal nuevo sea aprobado con causales y sin causales. Y si el problema eran las causales, también había dicho que sacaran las causales de ese código y eso se estableciera en una ley especial, porque República Dominicana no puede seguir con un código tan viejo. Ese código viejo, que es el que a la fecha de hoy tenemos, favorece a la delincuencia a todos los niveles. Las penas que se establecen en ese código fueron impuestas y establecidas hace 138 años, entraron en vigencia en República Dominicana, pero es una fotocopia, un copy-paste de los códigos napoleónicos de hace 238 años. Entonces, si yo le pongo un ejemplo muy común y sencillo, por estafa en el Código Penal actual, la pena máxima es de 2 años de prisión. Eso es un caldo de cultivo para muchas personas diciendo, yo estafo a una persona y le tumbo 10 o 20 millones de pesos, yo a cualquiera le hago 2 años. O sea, eso yo lo había escuchado de manera frecuente. Entonces, la necesidad de la aprobación del Código Penal por fin arrancó. Ojalá que no se detenga. El tema de las causales válidamente puede ser manejado en una ley especial, como tenemos una cantidad de leyes especiales. República Dominicana goza, por ejemplo, de una ley de lavado de activos, es una ley especial. Goza de una ley de armas y municiones, goza de una ley de secuestro, goza de una ley de terrorismo, goza de un código del menor, o sea, son legislaciones complementarias para el código. Y así hay cantidades infinitas de leyes. Hay una ley de venta condicional, hay una ley de fomento agrícola, o sea, 1000 leyes. De ahí que a la vez me atreví siempre a decir que funcionarios del gobierno anterior entretuvieron a este país y le pusieron un bobo en la boca para que se entretengan con el tema de las causales y no aprueben el Código Penal. Y lo lograron. Y lo lograron por culpa de las personas que le hicieron ese coro. ¿Por qué también lo reitero? Porque todos los actos de corrupción que estén siendo manejados por la Procuraduría tendrán que ser manejados con ese código viejo. Y ese código viejo trae penas benignas, favorables, por todo ese tipo de delitos. Hace 138 años, el delito, por ejemplo, de coalición de funcionarios, de tráfico de influencias, ni siquiera existía porque República Dominicana era una aldea. La concusión está contemplada en el Código Penal, pero con una pena muy benigna. Por ejemplo, cuando se implementó la ley de lavado de activos, esa ley entonces, también te puedo decir que se pasó a nivel de rigurosidad
en todos los procesos penales, por lo menos en materia de corrupción, el Ministerio Público tiene una herramienta eficiente que es la ley de lavado de activos, ni siquiera el Código Penal. El Código Penal está siendo utilizado de manera referencial en estos temas porque tenemos una ley de lavado de activos. Si no la tuviéramos, el clima de impunidad aquí fuera exorbitante. Bien, doctor, si hablábamos de la pena de corrupción, en esta parte, vemos que podemos tomar como referencia el caso de Odebrecht, al punto, si comencemos con Odebrecht y terminemos con los corales o los caracoles, ¿cómo? Con los caracoles. Con los invertebrados. Bien, doctor, si usted analiza cómo va el manejo de todo esto de la corrupción, y a veces uno dice, no estamos hablando de culpables o de inocentes, ni estamos hablando de lo que uno quiere o de lo que debe de ser, sino las pruebas, cómo funcionan los expedientes. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo del caso de Rondón. Cuando tú ves esta semana que en todos los periódicos te dicen a ti los especialistas, te dicen, yo no di dinero, yo no di soborno a esos imputados y mucho menos a otros, o sea, ni a otros que no están imputados. Pero cuando uno ve la ley simple, te dice, para que se pruebe el soborno, tienen que haber sobornos, sobornados y sobornantes, ¿verdad? Entonces, y Odebrecht declaró que ellos mismos dieron los sobornos y firmaron un acuerdo por eso. O sea, a simple vista, si no le buscan a Rondón un video o un cheque de él que lo recibiera uno de esos que están imputados, Rondón va para afuera. A nivel de prueba, ¿qué usted opina de este proceso? Y llévemelo hasta el día de hoy con los otros procesos que ha ido incorporando el Ministerio Público. En relación a procesos históricos como el que mencionas, caso Odebrecht, ese caso nació muerto, ese caso nació mal, fue instrumentado mal. El Ministerio Público ni siquiera fue a Brasil, el Ministerio Público no trajo a República Dominicana pruebas contundentes sobre pago de sobornos. Aquí no se ha traído y se ha mostrado una transferencia, un cheque a ninguna de los supuestos sobornados. Con el tema, por ejemplo, de lo que República Dominicana empezó a conocer como la delación premiada, también dije desde el primer día del proceso de Odebrecht que las delaciones premiadas no existen en el ordenamiento procesal penal en República Dominicana. Fuera de este país, hay otras naciones en donde una persona la pueden condenar inclusive a 10 o a 20 años de prisión hasta por conspiración. La conspiración es el intento o la ayuda para que se cometa un delito, pero eso es fuera de aquí. En República Dominicana, cuando la delación premiada no tiene ningún valor, es porque el testigo tiene que estar presente para someterse al debate, al interrogatorio, al contrainterrogatorio. Tiene que decir y señalar, yo en mi condición de auditor o de contable o de gerente o de presidente de tal empresa, a fulano de tal yo le entregué tal cantidad de dinero y se la entregué para que se la repartiera a fulano y a fulano. Entonces de ahí en adelante hay que averiguar si fulano y fulano la recibieron. Pero cuando la delación premiada es una delación que viene desde Brasil, por ejemplo, un documento con poco sustento diciendo, a mí me parece que cuando me aprobaban una obra, yo notaba que fulano entraba rápido a la oficina de fulano. Sí, pero a mí me parece y yo notaba, no es prueba. Eso no es una afirmación, es una suposición. A eso me refiero. Y por eso yo fui el primer abogado en la República Dominicana que dijo el caso de Odebrecht había nacido muerto frente al código. Cuando la magistrada Miriam Germán lo dijo, yo me sentí satisfecho porque una figura como Miriam Germán corroboró la palabra que este abogado había dicho. Pero
cuando hace cerca de 3 semanas, 3 juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazaron las delaciones premiadas, también yo terminé teniendo la razón. Entonces, ese es un expediente que tendrán que buscarle algunos otros argumentos colaterales para ver cómo pueden sostener alguna situación. Pero la palabra principal, soborno, no ha podido ser probada. Quien lo recibió no ha podido ser probada. Por eso, tienen que adornarlo con temas, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito, ya eso es otra figura. Lavado. Pero lo primero que hay que demostrar... A lo mejor a algunos les pasa como al Capone, que terminan como... Preso por sí, evasión. porque esa es otra. Sí. Si tú tomas el caso de Rondón, pero el doctor lo dijo aquí hace muchísimo tiempo, Rondón no era funcionario público, o sea que hay delitos que a él no le por ejemplo, a él no tiene enriquecimiento ilícito, él puede tener evasión de impuestos. Exacto, ahí sí, te iba. Cuando te decía que ese caso habría que adornarlo con otras figuras, ahí tendrían que ver si hay evasión tributaria. Que es lavado ya. Entonces, ahí sí hay lavado en cuanto a él, pero fíjate que entonces ya ese tema no es soborno. Y si se vuelve a hacer, digamos, Odebrecht 2, como dice un abogado. Puede haber claro. Es viable, es decir, vamos a hacer otro proceso por el mismo caso, pero comenzando a hacer las cosas bien desde un principio. No. ¿Por qué? Pueden buscar otros delitos, ¿verdad, doctor? Exacto. El Ministerio Público puede preparar otro expediente que puede ser conocido como Odebrecht, pero tiene que tener otros actores, otros delitos y otras pruebas que sobre todo que sean bastante sólidas, y de la mano de la magistrada, por ejemplo, Miriam Germán, que sabe cómo instrumentar un expediente. No es la misma Berenice. Exacto, ahí te iba por parte. La misma magistrada Jenny Berenice, directora de persecución, sabe cómo preparar un expediente, al igual que Wilson Camacho. Fíjate que en la preparación de estas medidas de coerción, por ejemplo, comenzando con el caso Pulpo, hay muchas personas y hay muchos abogados que entendieron, al igual que lo entendían los imputados, que ellos no habían cometido ningún delito y que ese enriquecimiento que tenían, eso era una situación legal y que sus empresas se encuentran registradas y que sus empresas pagaban los impuestos. Que yo le dije a algunas personas, ustedes están equivocados, porque la ley de lavado de activos contiene una disposición que se llama la coalición de funcionarios, el tráfico de influencias, la concusión, el enriquecimiento ilícito. ¿Y por qué se lo mencioné a alguna gente antes de que se conociera la medida de coerción del caso Pulpo? Que también le dije, de ahí no va a salir nadie sin una medida de coerción. Y tal vez, le dije, y lo dudo, a 2 personas le pueden imponer prisión domiciliaria. Y así mismo salió la medida de coerción. 2 con prisión domiciliaria. Una sola persona no le impusieron medidas y a los demás prisión preventiva. Cuando le hice el ejemplo a aquella persona, yo le dije, no es posible que, por ejemplo, en el caso del Fompel, la hermana, por ejemplo, Magalis Medina, en su condición de funcionaria del Fompel, no le puede entregar 79 millones de pesos a su hermana, a una fundación de su hermana, por ejemplo, para dedicarlo a campaña política. La ley de lavado de activos le guarda un capítulo a eso, y el capítulo se llama el tráfico de influencias y la coalición de funcionarios, en donde Magalis Medina y el director del Fompel se confabularon para autorizar esas operaciones. Licenciado, no, se nos terminó el tiempo, pero díganos algo. ¿Es un paso nuevo en la justicia el haber incorporado a este tipo de expedientes a militares y policías? Eso es nuevo para nosotros y eso cambia todo el panorama del pasado. De hecho, es una arista nueva en el proceso penal, pero contemplado perfectamente.
el país entero ha estado a la expectativa y ve con buenos ojos el sometimiento a la justicia de muchos militares que se dedicaron a corromper a este país y a corromper algunas instituciones. El hecho de que para un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional conseguir una posición en algunos lugares, tenía que pagar un dinero y tenía también que traer dinero de manera mensual. Eso lo que hace es que incentivaba la delincuencia y la corrupción. Y se lo puedo decir de que a nivel de la Policía Nacional han existido plazas donde hay personas que la han visualizado y daban unos cuartos para que lo mandaran para allá. ¿Y a qué le daban unos cuartos para que un general, por ejemplo, fuera a San Francisco de Macorís? Obligatoriamente era para él sacar ese dinero que había dado, pero unido a la delincuencia, porque trabajando honestamente no lo iba a poder conseguir. De hecho, todos esos sometimientos y otros que faltan van a ser saludados por la población, porque ya era imposible cómo militares estaban utilizando los vehículos, las armas, los uniformes y el personal de instituciones para poner al servicio del crimen organizado. Bien, vamos a darle las gracias al licenciado César Amadeo Peralta, se nos fue lamentablemente el tiempo, y vamos a invitarlo a ver si nosotros podemos tocar, vamos a hacer una lista, doctor, de todos esos temas que están en la justicia y vamos a ver lo que, un poquito como si fuéramos a hacer algunos, analizar esas pruebas en televisión para que la gente se dé cuenta la diferencia entre uno querer algo, queremos presos, ¿verdad? Ahora, irán presos, que esa yo creo que es la diferencia. Gracias, licenciado. Un placer para mí.